Muy bien. Entonces, el tema de las ventanas. Sí, yo también me quedo un poco disconforme con el tema de las ventanas de ese día, ¿no? Entonces, vayamos nuevamente a lo que son las ventanas. Para lo que es ventanas, primero vamos a crear lo que es nuestro muro. Vamos a crear un pequeño muro de una pequeña habitación de 5 por 5. Esta parte, ¿no? Ya. Entonces, nosotros para poner una ventana nos vamos a lo que es en la vista de ventana. Acá tiene la ventana para curso que nosotros ya hemos cargado con anticipación, pero en este caso vamos a cargar una familia. Vamos en lo que es cargar familia y vamos a entrar en donde dice ventanas. Dentro de ventanas voy a abrir una ventana, cualquier ventana, ¿no? En este caso deslizante con cubre juntas. Ya esto lo abriré, o una ventana fija. Este voy a abrir. Acá está lo que es la ventana fija. Voy a poner cualquier ventana. Y voy a poner una elevación en sur, esta parte, y con el comando WT, como ustedes ya saben, con el comando WT yo trabajo en pantalla dividida. Entonces, este es el tema de las ventanas, ¿no? En lo que es en la representación gráfica de los elementos, la ventana no está representada tal y como nosotros tendríamos que presentar en los planos de un anteproyecto de un proyecto. Entonces, la representación gráfica de las ventanas son cuando es una ventana baja, son dos líneas continuas, y cuando es una ventana alta son dos líneas punteadas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros esa representación gráfica? Nosotros agarramos y tenemos que tener en cuenta que Revit en lo que es el nivel de detalle trabaja en tres tipos de niveles, lo que son el bajo, el medio y el alto. En este caso nosotros estamos trabajando en el nivel bajo, que es el nivel en donde se presentan las plantas arquitectónicas. Entonces, la ventana viene siendo una familia dentro de lo que es la estructura de Revit. Como les vuelvo a decir, así como AutoCAD utiliza los bloques, entonces Revit utiliza lo que son las familias. En este caso estamos trabajando una ventana fija está en milímetros. Esto nos vendría a ser 40.6 centímetros por 120 por 1,22 m. Entonces yo voy a adentrar en lo que es el editor de familias. Como ustedes pueden ver, acá tengo la representación de la ventana, ¿no? Le voy a nuevamente WT para poder trabajar con ambos. Esto de acá viene a ser la interfaz de lo que es la creación de un proyecto, y esto viene a ser la creación de, o lo que viene a ser la interfaz de la edición de lo que son las familias. En este caso yo voy a desplegar lo que dice vistas en el navegador de proyectos. No se vayan a confundir este tipo de organización para los que recién no están familiarizados con esto. Normalmente el Revit lo que te trae es
el navegador de proyectos te lo trae por defecto, te lo trae ubicado en esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá te trae ubicado el navegador de proyectos. Bueno, en esta parte de acá, entonces tú puedes trabajarlo, pero yo normalmente este es movible, yo lo trabajo en esta parte de acá, ¿no? Ay, ¿qué tiene este de acá? Mi mouse está un poco mal. Ya, bueno, ahí lo voy a dejar. Ya, entonces nosotros vamos a trabajar, vamos a despejar lo que es en vista, en lo que es planos de planta, y vamos a abrir lo que es la línea de suelo, que vendría siendo la ubicación de la planta donde está ubicada lo que es el proyecto, ¿no? Entonces nosotros al ubicar el proyecto, entonces esto viene a ser la ubicación del proyecto, la ubicación de la ventana, y nosotros acá tenemos lo que es la ubicación de del modelado de la ventana, ¿no? Voy a poner en lo que es línea oculta, y como yo les venía diciendo, ¿no? Esto de acá, estas líneas que aparecen en esta parte de acá son las líneas simbólicas. Estas líneas simbólicas se representan en el plano o en el plano que nosotros estemos desarrollando, de la misma manera como nosotros la representamos en lo que es la familia de la ventana. En este caso ustedes se pueden dar cuenta que tiene estas líneas simbólicas, ¿no? Estas líneas simbólicas dibujadas de esta manera. Entonces es por eso que se nos representa de esta manera la ventana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? En primer lugar lo que tenemos que hacer es guardar el archivo para no poder dañar lo que viene a ser el archivo original, ¿no? Yo lo voy a guardar en este caso como ventana fija curso. Lo voy a guardar así, de esa manera. Le voy a dar en guardar. Y ahora sí puedo hacer las modificaciones que yo crea necesarias. Entonces, en esta parte de lo que viene a ser la edición de las familias, también tenemos tres niveles, que viene a ser el bajo, el medio y el alto. Entonces va a depender qué tipo de visibilidad nosotros le podemos dar a las líneas para su representación gráfica. En este caso nosotros vamos a solamente eliminar lo que vienen a ser las líneas simbólicas. Entonces yo comienzo a seleccionar y acá me puedo dar cuenta, miren, que estoy seleccionando varios tipos, ¿no? Lo que vienen a ser las familias de ventanas y viene a ser lo que vienen a ser las líneas de suelo. Entonces yo voy
borrando de manera muy cuidadosa las líneas. Tenemos que enmarcar la línea y nos tiene que salir que es una línea simbólica. Entonces nosotros vamos eliminando las líneas, porque si nosotros eliminamos algún otro tipo de elemento, probablemente sea una volumetría o una instrucción que está siendo dañada o eliminada para su representación. Entonces yo voy eliminando estas líneas y por ejemplo, ¿no? Esta línea ya viene a ser una línea de corte, ¿no? Si yo eliminaría esto, estaría eliminando lo que es el hueco del muro. Entonces, si yo le pongo a esto de acá, le pongo en cargar en proyecto, lo voy a poner, por ejemplo, cargar en proyecto. Ya lo cargué en el proyecto y ahora esta ventana yo lo voy a poner, ¿no? Ventana alta para curso. Esta era la que era de por ejemplo, lo voy a poner cualquiera. Por ejemplo, este de acá lo voy a poner. No, es ventana fija para curso. Ventana fija para curso, que vendría a ser esta de acá, esta de acá, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ya se eliminó las líneas. Acá sigue estando la ventana, pero se han eliminado las líneas de modelo. Lo que se está representando ahorita solamente es el hueco del muro y se está representando lo que es la ventana. Si ustedes pueden ver ahorita, lo que es la volumetría está de forma gris. ¿Por qué? Porque su nivel de detalle de esto, si nosotros podemos entrar a esto, vamos acá lo que dice modificación de visibilidad. Entonces nosotros podemos ver que no está, no se puede visualizar en el plano de planta ni en los planos de techo reflejado, ¿no? Es por eso que está de un tono gris. Pero nosotros, para hacer la representación gráfica de esto, nosotros tenemos que irnos en lo que es anotar, y vamos a poder poner lo que es línea simbólica. Entonces ponemos línea simbólica. ¿Y qué es lo que queremos representar? Nosotros queremos representar que se nos vea. Vamos a utilizar lo que es el comando rectangular y vamos a ponerlo todo de acá. Vamos a ponerlo todo. Y también le voy a decir que me represente de manera adecuada. Como va a ser una ventana baja o alta, vamos a representarlo por medio de dos líneas. Le voy a dar a esta parte de acá, le voy a dar copiar y le voy a copiar a 20. Le voy a dar copiar y le voy a copiar a 20. Elimino la parte central y yo ya tengo lo que es mi línea simbólica. Ahora, nosotros, estas líneas simbólicas que nosotros estamos representando en esta parte de acá, nosotros le podemos decir a qué nivel de detalle quiere que se vea dentro de nuestro proyecto. Si nosotros le decimos, entramos a lo que es el editor de las modificaciones de visibilidad. Voy a un poquito abrir esta parte de acá. Acá dice, no, modificaciones de visibilidad de gráficos. Entonces, a las líneas que nosotros le seleccionemos, nosotros le vamos a decir cómo queremos que se vean esas líneas. Entonces yo le digo en editar, y Revit me dice en qué niveles de detalles yo quiero que se muestre esa línea. Normalmente los planos de planta trabajamos en lo que es un nivel de detalle bajo, o hasta podemos trabajar lo que es un nivel de detalle medio, pero lo que es un nivel de detalle alto ya lo dejamos para lo que son los detalles arquitectónicos. Por ejemplo, nosotros, si estamos trabajando en un expediente técnico, lo más común que se desarrolla son colegios. Entonces siempre te piden lo que es el plano de detalles de la ventana que estás proponiendo, ¿no? Si es de carpintería de madera, te piden, ¿no?, todos los detalles para su posterior construcción. O si de lo que es estructura metálica, también te piden los detalles, ¿no? Entonces en este caso yo le voy a decir que solamente
se me vea en lo que es un nivel de detalle bajo. Entonces yo le digo aceptar y ahora le digo cargar en proyecto. Yo lo voy a cargar en proyecto y le voy a sobreescribir la versión existente y sus valores, ¿no? Entonces ustedes se pueden dar cuenta, entonces ahorita ya me está Revit reconociendo como una representación gráfica de acuerdo a lo que viene a ser una representación de ventana. Pero si nosotros a esto lo ponemos que nos ponga un nivel de detalle medio, ustedes se pueden dar cuenta que ya no es posible la visualización. ¿Por qué? Porque acá nosotros le hemos puesto que estas líneas solo se representen en un nivel de detalle bajo. Es más, si nosotros acá también ponemos lo que es un nivel de detalle medio, ustedes se pueden dar cuenta que estas líneas grises, que las que están configuradas, estas líneas se volvieron grises. ¿Por qué? Porque no son visibles en este nivel de detalle. Si le ponemos en alto tampoco, pero si le ponemos en bajo, entonces nuevamente se ponen en un color de negrita. Entonces, como nosotros ya tenemos acá esto de acá que es un nivel de detalle bajo, vamos a ir a un nivel de detalle medio y le voy a decir nuevamente en anotar línea simbólica, y esta vez directamente le voy a decir que me represente lo que yo voy a dibujar en el nivel de detalle medio y alto. Entonces nuevamente yo voy a comenzar a dibujar según lo que viene haciendo la representación gráfica de este elemento. Entonces yo vendría a dibujar la representación gráfica de este elemento. Y comienzo a dibujar, ¿no? Hasta qué nivel de detalle yo quiero que se vea este elemento. Lo voy a dibujar de esta manera. Como es una ventana fija, entonces no tiene elementos deslizables como la anterior, que era una ventana deslizable. Y ahora le voy a decir que esta nueva modificación que me lo cargue en el proyecto. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que en esta parte de acá yo ya pude representar lo que es en un nivel de detalle medio y un nivel de detalle alto, pero en un nivel de detalle bajo se me va a representar de esta manera. Entonces medio, por ejemplo el medio, si yo quiero en una escala 1 en 10, entonces ya tengo una representación gráfica más acorde, pongo colores coherentes y tenemos acá, ¿no?, lo que es el ladrillo, el tarrajeo, lo que es los marcos de la ventana, y tengo lo que es la ventana fija en esta parte de acá. Entonces de esta manera nosotros vamos a poder configurar lo que es la representación de nuestra ventana para el tipo que nosotros queramos representar. Pero en la clase de ventanas me olvidé decirles un detalle. Cuando nosotros trabajamos en proyectos de escalas mayores a, por ejemplo, en 1 en 200, 1 en 250, por ejemplo en este caso, ¿no?, le voy a poner que esté en escala en 1 en 200, por así decirle, ¿no? Entonces, al momento de la impresión, estas líneas se van a juntar demasiado, que al momento de su impresión se van a hacer una sola línea y se van a hacer una línea gruesa. Entonces es muy probable que ustedes creen otra ventana, pero al momento de poner en nivel de detalle bajo, entonces ya no trabajen con dos líneas, solamente le ponen una línea. Por ejemplo, ahorita le voy a personalizarlo, por ejemplo, y le voy a poner que esté en una escala
por ejemplo, ¿no? Escala 250, que son las escalas estándares, pero supongamos que el docente o alguien me dice, no, en escala 1 en 350. Le pongo escala 1 en 350 y al momento de su impresión ustedes se van a dar cuenta que esto de acá les va a quedar como con una valorización no agradable, ¿no? Se va a ver una línea muy gruesa esta parte de acá. Entonces nosotros, ¿cómo modificamos esta parte de acá? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es esto de acá, agarramos y ponemos en anotar una línea simbólica y solamente nosotros dibujaríamos una línea central. Dibujamos una línea central en esta parte de acá y le decimos que esa línea solamente se vea en nivel de detalle bajo, y estas dos líneas de acá lo eliminamos. Entonces yo le digo cargar en proyecto y ustedes se pueden dar cuenta en esta parte de acá que esta ventana, si nosotros le ponemos una ventana más ancha, por ejemplo una ventana así, entonces al momento de su representación gráfica en una escala, este está en 1 en 200, voy a poner una escala, por decirle una escala 1 en 500, esto de acá, entonces se nos va a perder si ponemos dos líneas. Entonces si ponemos una línea, entonces se nos va a hacer más agradable lo que es la representación gráfica de estos elementos, ¿no? Ya, entonces, pero nosotros como estamos trabajando en una escala 1 en 50, vamos a volver acá a la configuración inicial. Voy a decirle que me copie esta parte de acá y que este elemento me lo refleje. Voy a decir nuevamente cargar en proyecto y voy a sobreescribir la versión existente. Ya. Entonces voy a guardar este archivo, lo voy a guardar y lo voy a cerrar. Entonces nosotros de esta manera tenemos creado lo que es nuestra ventana baja. Pero si nosotros queremos crear una ventana alta, ¿cómo tendríamos que hacer? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, por ejemplo, voy a abrir un nivel de alzado sur, esta parte de acá. Voy a decirle que el alphacer de este sea .70 y voy a crear otra ventana. Que sea con estas dimensiones. Voy a ponerla acá, ¿no? Le voy a decir que esta ventana tenga el phaser de 1,80 m y me represente de esta manera. Entonces, si yo me fijo ahorita en la representación gráfica, ambas ventanas tienen la misma valorización, pero en esta parte se nota, en una parte blanca. ¿Por qué? Porque la línea de corte, los planos de planta también son unos cortes horizontales que están dados. En este caso Revit lo trabaja a 1,20 m de altura. ¿Cómo nosotros podemos comprobar eso de ahí? Nosotros comprobamos esto donde vamos en rango de vista, ponemos en editar y acá Revit nos muestra los rangos que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, estamos trabajando en un nivel 1 y nos dice, ¿no?, que el plano del corte del nivel 1 está a 1,20 m. Pero si nosotros por cuestiones de visibilidad decimos que no esté a 1,20 m, que esté a 1,40 m, 1,30 m, 1,60 m, dependiendo de lo que nosotros queremos mostrar en nuestro proyecto, nosotros podemos modificarle en esta parte de acá. Ahora, lo que dice acá la parte inferior quiere decir que el plano de corte al momento de mirar hacia abajo está mirando hasta el nivel 1. Eso quiere decir hasta la línea del nivel 1 está mirando esto, y nosotros si podemos acá en mostrar, podemos fijarnos esta parte de acá, ¿no? Que dice acá, lo que viene a ser el rango principal, viene a ser todo esto de acá, y está mostrándose esta parte de acá, ¿no? El 1 viene a ser lo que es la parte superior del rango principal, esta parte de acá,
Si quiere decir que Revit al momento de mirar hacia arriba va a mirar hasta el nivel que nosotros le pongamos. Nosotros si nos decimos acá que nos mire hasta el nivel 3 o hasta el nivel 4, va a ser prácticamente en vano. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar mirando objetos que estén pasando por encima de otros objetos, ¿no? A no ser que estemos haciendo un cubo en geometría descriptiva y podemos darle algún tipo de valorización. Y lo que es en la parte inferior nos está mirando en la parte de 0. Y lo que es la profundidad de vista es hasta qué nivel está llegando esta profundidad de vista. Nosotros, si deseamos, podemos ponerle un desfase, como en el caso de nuestras plantas. Por ejemplo, cuando nosotros creamos nuestro muro y lo que es nuestro cimiento corrido y lo que es nuestra viga de cimentación están a menos 1 metro. ¿Cómo nosotros podríamos hacer esa visibilidad? Poniendo menos 1 metro acá y menos 1 metro. Eso quiere decir que el rango de vista no solamente va a ser hasta el primer nivel, sino que se va a profundizar hasta la medida que nosotros le estemos dando. Bueno, es solamente para explicarles esta parte de acá, ¿no? Porque se ve esta parte de manera clara y esta parte de manera oscura, ¿no? Es por eso, es porque el plano de corte en esta parte de acá está pasando más o menos a esta altura, ¿no? Entonces está cortando, ¿no? Ustedes ya deben hacer unos tromes en lo que es geometría descriptiva y ya pueden visualizar de esta manera. Pero la representación gráfica de este elemento no es así, sino que son líneas punteadas. Entonces nosotros, ¿cómo cambiamos este tipo de elementos? Nosotros nos vamos a modificar, nos vamos en lo que es esta parte de acá, tipo de línea, le damos clic y seleccionamos la parte que dice derribado. Derribado viene a ser lo que son las líneas punteadas para la representación de ventanas altas. Le doy derribado y me acerco a las líneas, y con el comando tabulador selecciono todas las líneas que son las líneas de simbólicas y le doy clic a esta parte de acá. Entonces nosotros, al darle clic a esa parte de ahí, ustedes se pueden dar cuenta que ya me cambió lo que es la configuración. Como es una ventana muy pequeña, pues se está notando de esta manera. Pero si nosotros esta ventana lo ponemos un poco más ancha, por así decirle, por ejemplo esta de acá, entonces ustedes se pueden dar cuenta que la representación de la ventana ya cambió, ¿no? Entonces de esta manera nosotros podemos tener una ventana baja y una ventana alta. La ventana baja solamente agarramos y lo modificamos de esta manera. Y cuando nosotros ya cambiamos la representación gráfica a nivel alto, entonces ahí sí se nos va a cambiar lo que es la configuración de esto, ¿no? Entonces de esta manera nosotros configuramos lo que es la visibilidad o lo que es la representación gráfica en planos, en lo que es ventanas. Voy a entrar a sala, voy a pausar un rato. Por ejemplo, nosotros cuando hemos creado nuestros planos, nosotros hemos creado con lo que son columnas estructurales. Pero ¿cuál es la desventaja cuando nosotros trabajamos columnas estructurales y columnas arquitectónicas dentro de lo que viene a ser una plantilla arquitectónica? Porque nosotros ahorita estamos trabajando en una plantilla arquitectónica. Si nosotros nos ponemos a revisar los videos el video 2, nosotros abrimos este proyecto como una plantilla arquitectónica. Entonces acá podemos ver, ¿no? Lo que viene a ser disciplina está en arquitectura. Entonces si yo, por ejemplo, esta disciplina lo cambio a lo que es estructura, entonces lo que son las líneas de lo que es estructural se me va a mantener, pero lo que son los muros se me va a poner en otro tipo de líneas. Por ejemplo, si yo le pongo en lo que es mecánica, lo que es una disciplina mecánica, ustedes se pueden dar cuenta que ya me desapareció, me puso de manera gris todo lo que son los elementos tanto estructurales como arquitectónicos. ¿Por qué? Porque ahora en este caso lo que va a hacer es me va a poner todo lo que es la instalería,
lo que son las instalaciones, ¿no? de las tuberías, todas esas cosas. Eso sí, ahora van a tener mayor valor, van a tener este tipo de instalaciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver en qué tipo de disciplina nosotros estemos trabajando. Como nosotros ahorita estamos trabajando en lo que es un plano arquitectónico, entonces estamos trabajando en una disciplina de arquitectura. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear, en este momento voy a crear un muro. Primero voy a crear un muro o una columna, un pilar estructural, por así decirlo. Voy a crear acá un pilar estructural, y ahora voy a crear lo que es un muro en esta parte de acá. Y luego voy a crear acá también lo que es un pilar arquitectónico, por defecto que me lo ponga, y voy a crear un muro también en esta parte de acá. Voy a decir que sea en el eje del muro. Por ejemplo, me voy a ir a un alzado sur. Voy a eliminar esto. Por ejemplo, esto viene a ser lo que es una columna estructural, y esto viene a ser lo que una columna arquitectónica, ¿no? Le voy a decir que ambos me lleguen hasta el nivel 2. ¿Cuál vendría a ser una de las ventajas que trae lo que es un pilar arquitectónico? Una de las ventajas que trae el pilar arquitectónico es que se va a poder unir de manera automática con, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta acá, se ha unido de manera automática con lo que viene a ser lo que es la columna. ¿Por qué? Porque si nosotros somos más específicos o más exquisitos en una representación gráfica, las columnas en sí no tienen, no son representadas como columnas mismas, sino solamente se representa el borde de las columnas. Pero acá en lo que es bueno, no, yo trabajé en Huánuco, Colima, Huancayo, Chiclayo. Se han mal acostumbrado, en Lima no tanto, se han mal acostumbrado en que las columnas o bien le ponen un hatch interiormente o bien lo sombrean todo. Entonces así hacen notar mayor presencia a la columna. Pero si nosotros revisamos planos que han desarrollado, por ejemplo, en Argentina, Brasil o Chile, entonces la representación correcta viene a ser de esta manera de acá. Entonces yo le pongo acá una línea oculta. La representación correcta vendría a ser de esta manera, más no de esta manera. Por ejemplo, si yo a esto de acá le pongo, por ejemplo, modificar gráficos en vista del elemento, yo le digo que el patrón de corte por ejemplo acá que el patrón de corte sea un relleno uniforme, ¿ya? Y el color que sea negro. Le voy a dar en aplicar. Entonces nosotros la mayoría que hacemos es a las columnas le ponemos este tipo de hatch, ¿no? Le ponemos y así nosotros podemos, como así decirle, ¿no? Darle un trabajo más fácil al ingeniero, ¿no? Ese sería uno de las ventajas o de las diferencias que se tiene cuando trabajamos con un pilar estructural y con un pilar arquitectónico. Otra de las ventajas que tenemos es que lo que son los pilares estructurales en sí ya manejan lo que es un material específico. Por ejemplo, es un material de hormigón moldeado in situ, ¿no? Y lo que viene a ser esta parte de acá, yo le voy a editar tipo, y el material me viene cargado por categoría. Yo puedo cambiarle algo a cualquier otro tipo de material. Por ejemplo, en este caso yo le voy a poner concreto también, igual que el otro. Le voy a dar a aplicar y le voy a dar a aceptar. Por ejemplo, esto también le voy a poner el material, le voy a cambiar, le voy a decir que me ponga en lo que es concreto.
ambos en estos momentos tienen el mismo material. Pero por ejemplo, supongamos que nosotros esto sea una pared interior el cual tenga un baño, ¿no? Y nosotros para el baño necesitamos también tarrajear lo que viene a ser la columna. Y yo les dije que hay dos maneras de hacer el tarrajeo, ¿no? Por muro, en lo que es el caso de muros, nosotros tenemos en lo que es el muro interior de servicio higiénico, por ejemplo, ¿no? En este caso, vamos a cambiarlo. Ya, voy al nivel 1 y este está al revés seguramente. Es decir, cara de acabado, el eje del muro, que me lo cambie. Ya, entonces acá tenemos los dos muros, ¿no? Y también, por ejemplo, si en nuestro caso, por ejemplo, en el nivel 1, vamos a nuestro caso, en este caso nosotros vamos a tener que tarrajear, por ejemplo, esta columna vamos a tener que tarrajear. Entonces, si nosotros a la columna estructural, ¿cómo nosotros podríamos tarrajear esta columna estructural? Una de las opciones es de entrando a lo que es el editor de familias, vamos a editar la familia y tendríamos que crear otra instrucción para poder ponerlo en esta parte, lo que viene a ser el cerámico. Y otra de las maneras que yo les dije es que nos vamos a modificar y nos vamos en lo que es dividir cara. Pero este comando dividir cara, si nosotros lo hacemos en lo que viene a ser una columna arquitectónica, me va a dejar de hacer el comando. El comando no me va a poner restricciones. Entonces yo lo divido y ahora no, yo lo voy a pintar. Y yo tendría lo que viene a ser lo que es el tarrajeo, ¿no? De esta parte de acá. Pero cuando es una columna estructural, entonces por el mismo hecho de ser una columna estructural y está creado para poder recibir estribos, o sea, esto de acá se le puede poner estribos, todas esas cosas. Entonces pues se puede poner fierro, se puede poner estribos, se puede poner se puede hacer lo que son la nomenclatura de todo este tipo en lo que es una columna estructural. En cambio, la columna arquitectónica no podemos poner lo que son estribos o sea, no podemos poner ni una clase de acero porque es una columna arquitectónica, o sea, está específicamente diseñada para trabajar en una plantilla arquitectónica. Y lo que es un pilar estructural está diseñado para trabajar específicamente en una plantilla estructural. ¿Cómo demostramos también esto? Nosotros vamos a modificar, le vamos a dividir cara. Si nosotros nos acercamos, no nos permite a nosotros hacer la división como si nos permite hacer la división dentro de lo que es un muro arquitectónico. La cuantificación también se va a dar en este caso. La cuantificación sí se va a dar en este caso. Pero en este caso nosotros tendríamos que crear un perfil para lo que vendría a ser el enchapado de lo que viene a ser el zócalo del baño. Entonces quería aclarar este punto para que ustedes al desarrollar su proyecto, por ejemplo, acá se pueden dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, es más, esto al ser una columna un poco más ancha, por ejemplo, yo puedo nuevamente ir acá, modificar, le doy en lo que es dividir cara, y esta cara de acá, esta cara yo podría dividirla, ¿no? Entonces yo me tendría que ir de este canto, me voy a una vista no está fuera del rango, esta parte de acá. Entonces yo podría dividir esta cara de acá, ¿no? Voy a dividir cara, quiero dividirla, por así decirlo, voy a hacer que me lo divida de este punto
a este punto y ahora lo voy a pintar y no, yo pude hacer lo que es el enchape de esta parte de acá de la columna. En estos casos yo no podría hacer este tipo de enchape. ¿Por qué? Porque esta es una columna estructural y esto de acá es una columna arquitectónica. Hasta en sus mismas propiedades ustedes se pueden dar cuenta, solamente tiene nivel de base, nivel superior, y esta parte de acá ya trae más especificaciones, ¿no? Cuál es el desfase de base, el estilo del pilar. Por ejemplo, este también puede tener un pilar inclinado, y lo que viene a ser, ¿no? Esto también te trae lo que es un modelo analítico. Tú puedes hacer esto de acá, ya está generando lo que es una carga para poder exportarlo a robot estructural, y te puede hacer los cálculos tal como te lo hace SAP o tal como te lo hace TAPS o cualquier otro programa de cálculo estructural. Entonces esto es lo que también quería aclarar hoy día en clase, y ahora sí voy a